mucho más pequeños, ¿no? Y los estudiantes y analistas y aún oficiales retirados vengan a nuestra oficina para usar estas colecciones de alrededor del mundo. Un día llegó el director de la CIA mismo, retirado, Stansfield Turner, que era jefe de la CIA durante la época de Carter, para usar nuestros documentos para escribir sus memorias. Resultó que era más fácil usar los documentos en nuestra oficina que obtenerlos de su propia agencia de la CIA. Este es nuestro primer rol. El segundo rol es que somos un advocate, empujamos obviamente la transparencia y la libertad de información. Somos casi evangelistas sobre este tema y empujamos en los Estados Unidos, empujamos en colaboración con otras organizaciones que están representadas en esta conferencia. Principal del derecho de saber. Más recién trabajamos con presidente Obama durante la época de su transición, antes de estar inaugurado como presidente. Y el primer día de su administración, su primer decreto como presidente era avanzar el principio del derecho de saber y de transparencia y de clasificación en los Estados Unidos. Hizo un decreto el primer día de su presidencia, después de trabajar con nuestra oficina, que dijo que ninguna agencia puede guardar los documentos para impedir investigación, para bloquear, para esconder actividades criminales, etcétera, etcétera. Dijo que no documento puede ser secreto para siempre. Y de India a South Africa, a Chechnya, a México, hemos trabajado con grupos como Transparencia Internacional, otros grupos que promueven este concepto de libertad de información. Y aún aquí hemos trabajado en una colaboración con el Consejo. Mi colega Emileni Martínez, tenemos mucho orgullo del trabajo que ella ha hecho con el Consejo aquí para avanzar el principio del derecho de saber aquí en Chile. Bueno, y la tercera función que tenemos es que somos investigadores históricos. Somos como estas personas en este programa de televisión CSI. ¿Conoces esto? Buscamos la historia y la evidencia no en los cuerpos, pero en los documentos. Y tenemos que, ¿cómo se dice? Exhumir los documentos escondidos de los subterráneos de la CIA, y de la Casa Blanca, y el Departamento de Estado, y el FBI, para usarlos para encontrar dónde están los cuerpos y quién es responsable para matarlos. Y nuestra motivación es obviamente para saber qué está abajo de estas partes borrados en los documentos. Este es un documento, un sketch biográfico de Augusto Pinochet. Y mire esto, todo esto es secreto en este documento. Y nosotros trabajamos para sacar esto y leer lo que está abajo en documentos así. Y usamos oportunidades para empujar la declasificación de documentos. Y la detención de Augusto Pinochet es un ejemplo obvio. En 1998, cuando estaba detenido él, nosotros usamos esta ocasión para empujar la administración Clinton para declasificar todos los documentos de todas las agencias en los Estados Unidos sobre la época de Pinochet. Y también el rol de la CIA aquí en Chile. Y en fin, la resulta era 24,000 documentos que no habíamos visto antes y que están usados ahora de muchas personas. Hemos pasado estos documentos sobre Chile y documentos sobre otros temas a familias de víctimas,
a abogados, a jueces y, si es necesario, a la prensa. Usamos los documentos, distribuimos los documentos a los que pueden usarlos inmediatamente. Entonces, yo quiero decir que que mi organización es un archivo activa y que somos archivistas activistas. Ayer el presidente Piñera estaba aquí y él habló de proactivo, ¿no? En términos de empujar la transparencia. Y podemos decir que somos un archivo proactivo también. ¿Y qué significa eso? ¿Y cómo es diferente que el concepto tradicional de un archivo? Bueno, un archivo tradicional, como hemos oído, es ahí para colocar los documentos, salvarlos, organizarlos, protegerlos para siempre, para que podamos usarlos en el futuro para siempre. Es un rol sumamente importante. Pero la gran mayoría de archivos son repositorios, más o menos. Hemos oído de muchos programas para el futuro que son importantes, pero tradicionalmente son lugares donde los papeles están guardados y tienen un rol más o menos pasivo. Los documentos están organizados allí y esperan hasta que personas con un interés lleguen ahí para verlos. Pero una organización, un archivo más activa, más proactiva, va a trabajar en algunas áreas, y voy a dar estos generalmente muy rápido. Primero, más trabajo de obtener los documentos. Crear una diferente relación con el gobierno y las agencias del otro gobierno de recibir los documentos, empujar a estas otras agencias a pasar los documentos a un lugar central, a un archivo central. Buscar los papeles personales de oficiales que han salido del gobierno, de presidentes, por ejemplo. Nosotros tenemos en los Estados Unidos un sistema de archivos presenciales en los Estados Unidos, pero este es un concepto que no han tomado no nos vemos en Latinoamérica y muchos otros lugares en el mundo. Eso es importante. Es importante que los archivos buscan las colecciones escondidos o perdidos. Un objetivo, una misión que yo me gustaría ver para el archivo central de Santiago, de Chile, es tener una investigación sobre los papeles, los archivos de la DINA, que están desaparecidos como tantas víctimas de la DINA. Pero puede ser que existe en un lugar estos archivos. Yo no creo que hemos visto una investigación aquí donde están, pero esto es importante para el futuro de Chile y de otros países también. Obtener más documentos en una manera más activa es importante. En segundo lugar, es trabajar más fuerte para facilitar el proceso de clasificación. Nosotros tenemos que esperar mucho tiempo en los Estados Unidos hasta que las agencias mismas dan permisión para declasificar los documentos. Pero aún en los Estados Unidos los archivistas tienen un poder un poco restringido, pero un poder de declasificar algunos documentos. Y esto es importante para otros archivos en otras partes del mundo también, que las oficiales allí consiguen un poco de poder para empujar el proceso de clasificación y dejar salir documentos de su propia cuenta. Y también dar prioridades a tipos de documentos, especialmente documentos que se trata de derechos humanos. Nuestros colegas de Uruguay tienen una ley de acceso a información muy importante ahí, donde hay una cláusula que dice que documentos sobre derechos humanos deben salir sin ninguna prohibición si alguien hace una petición para ellos, y no hay ninguna razón para guardarlos. Y todas las leyes
de acceso a información en Chile, en los Estados Unidos, donde estamos trabajando en una ley que se llama el Human Rights Information Act. No sé si va a pasar un día o no, pero es algo que necesitamos todos los países para facilitar un acceso a estos tipos de documentos. Y el tercer lugar, punto es empujar más la distribución de documentos, una distribución mucho más activa que es tradicional. Yo acabo de venir, llegué a Chile de visitar la biblioteca de Kennedy, la biblioteca presidencial de Kennedy, porque era el 50 aniversario de la invasión de la CIA a Playa Girón. Y yo dije, había un foro ahí público, muy interesante, pero este fue su acto, ¿no? Un foro público con unas conversaciones. Yo dije a ellos, ¿por qué no empujan la declasificación de todos los documentos que están secretos ahora sobre Girón? Pero nadie quería hacer este trabajo. Pero si ellos van a hacer un archivo activa, ellos van a empujar la declasificación de los documentos que tienen una relevancia histórico inmediato. El próximo 50 aniversario es el aniversario de la crisis de octubre, el famoso momento en que el mundo llegó cerca a un intercambio nuclear. Y debemos tener todos los documentos desclasificados y para mí es un rol del archivo. Bueno, voy a terminar de decir que acceso a información, nuestro trabajo con la historia, nuestro trabajo sobre derechos humanos, depende obviamente en archivos alrededor del mundo. Estos archivos nos dan un veredicto de la historia y si están más activistas podemos movilizar este proceso aún más. Nosotros tenemos un eslogan a mi organización, Documentos o Muerte, pero debemos tener un eslogan, Archivos o Muerte. Gracias. Varias preguntas, me alegro mucho el entusiasmo. Yo creo que el tema de archivo ha pasado de ser sexy, glamoroso y además con pasión. O sea, por lo tanto, vamos agarrando una nueva mirada a este fenómeno. Tengo muchísimas preguntas. Estamos a las 2:30, por lo tanto ya estamos atrasados para el término del inicio del otro taller, pero yo propongo lo siguiente. Hay un grupo de preguntas que me parece que para los panelistas puede ser interesante poder dar su visión. Hay unas preguntas que van dirigidas al Consejo para la Transparencia también y cuál es su rol. Y hay otras preguntas que por motivo del tiempo le pido disculpas a las personas que las hicieron, pero trataremos de responder en la página web institucional del Consejo con la ayuda de nuestros expositores. Las preguntas que me parece interesante en este momento de poder gestionar tienen que ver con cuáles son los documentos dentro de un determinado procedimiento administrativo que tienen que ser objeto de archivo. Por ejemplo, hay correos electrónicos, hay informes, hay comunicaciones internas. Todos esos documentos son materiales que eventualmente pueden llevar a una decisión final. ¿Cuánto de esos documentos y quién califica y de qué manera lo que tiene que ser pasado a un archivo y quedar como lo que estoy entendiendo como el archivo de gestión? Esa sería en esa misma línea hay una segunda pregunta que dice, mire, ¿y cómo hace en ese espacio para cuidar los datos personales involucrados, las personas que están, los datos de las personas que van en este proceso? Tercero, ¿cómo esa misma lógica se plantea en el ámbito local, en los municipios? Atendido el hecho de que muchas veces manifiestan realidades distintas. Bueno, sobre la primera pregunta, realmente sería,
seguramente Carlos también comparte esta posición, dar una visión precisa